Buenos días al Tribunal de Defensa para el trabajo de fin de grado de Biología del curso 2019-2020, conformado por Isabel Barja, Francisco Leganés y Eduardo Tomás. Soy Daniel Sanz Prieto y voy a presentarles el siguiente trabajo: Análisis de la variación fenotípica de la ictiofauna del yacimiento de Buenache de la Sierra mediante morfometría geométrica. En los alrededores de la serranía de Cuenca podemos encontrar un importante registro paleontológico del Cretácico inferior, dentro del cual destacan el yacimiento de Las Ollas, con numerosos años de investigación en sus espaldas, y el yacimiento de Buenache de la Sierra, de reciente prospección. Ambos yacimientos datan del Barremiense superior. En esa época, la península ibérica era una isla localizada al oeste del mar de Tetis entre las masas de tierra de Laurasia y Gondwana. La cuenca ibérica, donde se encuentran ambas localizaciones, sufrió una inversión tectónica originando la cordillera ibérica suroccidental. La tectónica extensional compartimentó la región en numerosas cuencas sedimentarias, como la de la Serranía de Cuenca, que se rellenaron de sedimentos continentales sin influencia marina, mientras aún continuaba la fragmentación. Entre las pequeñas cubetas de tamaño reducido que surgieron, podemos encontrar las de Buenache de la Sierra y Las Ollas. Ambos yacimientos se localizan en la unidad litoestratigráfica de la formación laguerguina, formada por facies de calizas junto con cantidades menores de margas y areniscas. En el yacimiento de Buenache de la Sierra encontramos dos afloramientos diferenciados: la cantera, señalada en la imagen con una K, y el cerrojón en la imagen designado como CER. Cuando se analizan en conjunto los datos paleogeográficos, estratigráficos y sedimentológicos, la imagen que surge es la de un extenso sistema de humedales continentales de agua dulce, con clima subtropical. Existirían diferencias estacionales entre épocas húmedas y secas, que conectarían o aislarían las diferentes masas de agua del paisaje respectivamente. Tanto Las Ollas como Buenache de la Sierra están considerados como Conservat Largestate, término que se emplea para designar a yacimientos paleontológicos con una calidad de preservación excepcional, observándose tejidos blandos en muchos casos. Esto se debe a tres factores taxonómicos sucesivos: enterramiento rápido, estancamiento y sellado bacteriano. Respecto a la diversidad taxonómica de Buenache de la Sierra, coincidente toda ella con Las Ollas, llegamos a encontrar algas carófitas, helechos, coníferas y angiospermas, dientes aislados de cocodrilos, anfibios, tortugas y lagartos, cáscaras de huevo de dinosaurio, tortugas y cocodrilos, vértebras de iguanodóntidos y restos de terópodos, restos de gasterópodos, de bivalvos y de ostrácodos, y una gran variedad de taxones de peces, siendo este el grupo más diverso. En el yacimiento de Buenache de la Sierra se han encontrado 228 ejemplares de peces, de los cuales 167 pertenecen a teleosteos primitivos no identificados, o TPNI, siendo el taxón mayoritario, al igual que ocurre en Las Ollas, donde se han identificado hasta 3 morfotipos. Ambas ictiofaunas son muy parecidas entre sí y guardan muchas características en común. Así pues, existirían peces sarcopterigios como los celacantos y peces actinopterigios como los pycnodontiformes, ambos más relacionados con el bentos. Dentro de los actinopterigios también hallamos a los amiformes, que poseerían hábitos más pelágicos. De este modo, los arcopterigios y los actinopterigios no teleósteos dominaban sobre el resto de la asociación, ocupando mayoritariamente nichos de consumidores secundarios especializados. Mientras tanto, los teleósteos se limitaron a nichos de consumo primarios mucho más generalistas, con una alimentación basada en la filtración y la succión. En este sentido, la ictiofauna de los yacimientos sería muy similar a la presente durante el Jurásico superior, en la cual aún no se había dado el desplazamiento de los actinopterigios no teleósteos por parte de los teleósteos más derivados. Este trabajo se engloba dentro del proyecto BioOne 02-2019 del Departamento de Biología. Aunque en las primeras etapas de planteamiento se pensaba analizar todos los grupos de peces, los restos de los no teleósteos no eran aptos para este estudio, por encontrarse incompletos. Cabe destacar también que este trabajo fue planteado para realizarse de manera colaborativa y complementaria al realizado por la estudiante Carla San Román. Como primer objetivo, se fijó analizar la variabilidad en la forma de los TPNI del yacimiento de Buenache de la Sierra, persiguiendo la identificación de posibles morfotipos y o taxones. Si no era posible establecer morfotipos, habría que intentar identificar posibles patrones o tendencias en las variables que afectan a la forma, así como comparar los afloramientos de la cantera y el cerrojón y estimar el posible efecto del tamaño sobre la variable de la forma. Como segundo objetivo, se decidió analizar de forma conjunta la variación en la forma de los peces entre el yacimiento de Buenache de la Sierra y Las Ollas, cotejando los resultados obtenidos con los de Carla San Román. Como objetivos específicos,
se establecieron comprobar si los resultados de los análisis de Bonach de la Sierra se mantenían con estas nuevas observaciones, así como establecer diferencias o similitudes entre ambos yacimientos o entre el yacimiento de Bonach de las Ollas y algunos de los dos afloramientos de Bonach de la Sierra. Por último, se buscó confirmar si la diferencia taxonómica de Rubiesitic gregalis, un teleosteo del orden Gonorrhynchiformes, más derivado que los TPNI pero cuya identificación de visu puede resultar confusa, también se manifestaba como diferencias en la forma en los análisis morfométricos. En este estudio se han analizado 23 individuos de TPNI del yacimiento de Bonach de la Sierra, 16 correspondientes al afloramiento del Cerrojón y 7 al de la cantera. La muestra está compuesta por especímenes de alrededor de 3-4 centímetros de largo, alcanzando algunos los 7 u 8. Generalmente, cada ejemplar se encuentra preservado en 2 placas o lajas, imágenes especulares una de la otra, de las cuales se utilizó la que presentaba una mejor preservación. Además, la inmensa mayoría presenta un fenómeno de curvatura a lo largo de la longitud de su cuerpo. Únicamente se utilizaron individuos completos y articulados. Para la comparación con el yacimiento de las Ollas, se sumaron 365 TPNI y 23 individuos previamente identificados como Rubiesitic gregalis. El total de los fósiles pertenecen a la colección del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca. Todos los ejemplares fueron inspeccionados y posteriormente fotografiados. La metodología que empleamos en el presente trabajo es la morfometría geométrica. Esta consiste en la cuantificación de la forma de una estructura anatómica desde sus aspectos geométricos, empleando landmarks. Un landmark es un punto del espacio que viene definido por unas coordenadas cartesianas, x e y en 2 dimensiones, y que describen su posición en ese espacio. Para poder analizar las variables de la forma contenidas en los landmarks, es necesario realizar una superposición procrustes. Esta consiste en la traslación, escalado y rotación del objeto, pero sin que varíen las posiciones relativas entre landmarks. En total, se han digitalizado 16 landmarks anatómicos, que deben ser homólogos entre sí, fácilmente identificables, y recoger adecuadamente la morfología de los ejemplares. Como hemos comentado, muchos individuos presentan curvatura, un proceso bioestratinómico causado por el rigor mortis y su consiguiente contracción muscular. Para corregirla, podemos emplear una línea de semilandmarks, una serie de puntos que permiten cuantificar curvas y superficies, sobre la columna vertebral. Existen algoritmos que permiten enderezar a los ejemplares empleando 2 landmarks de referencia y la curva de semilandmarks. La batería de análisis empleados en el estudio destaca la estadística multivariante. Se han llevado a cabo diversos análisis de componentes principales o ACP, un análisis que permite transformar las variables originales de la forma en otras más simples, los componentes principales, facilitando su estudio. Además, permite representar gráficamente los resultados. También se ha realizado un análisis de regresión multivariante, para corroborar si existe correlación estadística entre el tamaño y la forma, es decir, patrones alométricos. Además, se puede realizar otro ACP de los residuos de la regresión, es decir, un ACP sin el efecto del tamaño. Por otro lado, el análisis de función discriminante permite establecer diferencias de 2 grupos conocidos a priori, en este caso, pertenecer a la cantera o al cerrojón. Esto es posible porque el análisis disminuye la variación intragrupo y aumenta la intergrupo. Por último, el análisis de función discriminante canónica es análogo al anterior análisis, pero con múltiples grupos. En este caso, pertenecer al cerrojón, a la cantera, a las Ollas o ser Rubiesitic gregalis. Los resultados del primer ACP de los 16 landmarks en los 23 TPNI muestran que los extremos del CP1 o componente principal 1 reflejan la curvatura de los individuos asociada al tamaño corporal relativo. Sin embargo, esta curvatura claramente enmascara el resto de variables que recogen información sobre la forma. Por ello, ha sido necesario proceder al descurvamiento. El segundo ACP, una vez realizado el descurvamiento, muestra una polarización en la distribución general de la muestra dentro del morfoespacio a lo largo del CP1, en el eje X, separando principalmente individuos de la cantera y del cerrojón a cada lado. Mientras, el CP2, en el eje Y, solo muestra la posición de la boca. El análisis en profundidad de las formas extremas del CP1 revela variaciones morfológicas de mayor interés. El extremo positivo del CP1 muestra morfologías presentes en el cerrojón. Estas formas son más altas, con un cráneo mayor y redondeado, un opérculo más curvo, una aleta dorsal más corta, una aleta anal más larga y un pedúnculo caudal más corto. Mientras tanto, el extremo negativo del CP1 muestra morfologías presentes en la cantera. Estas formas son más estrechas, bajas, cráneo menor y ligeramente aplanado dorsoventralmente, opérculo más recto, aleta dorsal más larga, aleta anal más corta y pedúnculo caudal más largo.
Sin embargo, el análisis de la función discriminante que se utilizó para comparar la muestra perteneciente a la cantera y al cerrojón reveló que no es posible diferenciar entre ambos grupos, aunque los resultados no son significativos. Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 se pueden observar individuos pertenecientes a ambos afloramientos. Por otro lado, el análisis de regresión revela que el tamaño explica un 5,2% de la variación en la forma, aunque de nuevo no es significativo. La gráfica muestra que los individuos de la cantera se localizan en los valores negativos del eje Y, mientras que la mayoría de individuos del cerrojón se encuentran en los valores positivos de este mismo eje. Esto podría llegar a indicar un diferente escalado en función del tamaño en uno u otro afloramiento, aunque la muestra es demasiado pequeña para confiar en esta distribución. Se ha llevado a cabo un tercer ACP empleando únicamente los residuos de la regresión. Los resultados de este ACP concuerdan con los del ACP anterior. Los componentes principales muestran las mismas variaciones morfológicas, y las nubes de puntos también alcanzan una conformación similar. Lo primero que se observa en los resultados es que el impacto de la curvatura sobre la variación en la forma es importante. Aunque se haya conseguido corregir, es muy posible que estemos perdiendo un pequeño porcentaje de información al aplicar el algoritmo que elimina la curvatura. Una vez descurvados los ejemplares, los resultados morfométricos han indicado que existen diferencias entre el cerrojón y la cantera, pero no se ha conseguido identificar grupos claramente distintivos. La variación en la forma está muy polarizada entre las formas extremas del CP1. De hecho, los análisis discriminantes fallan a la hora de diferenciar entre las formas de uno u otro afloramiento. Probablemente esto se debe a que estas formas tan dispares pueden estar camuflando las diferencias más sutiles de los ejemplares del centro de la distribución. Algunas posibles soluciones para profundizar en estas formas centrales pasan por identificar caracteres merísticos, calcular proporciones entre caracteres morfométricos o estudios histológicos y anatómicos, aunque no se han podido llevar a cabo. Otra solución más clara sería excluir las formas extremas de los análisis, pero para ello sería necesario aumentar el número muestral. Incluso, las diferencias tan marcadas entre los outliers del cerrojón y de la cantera podrían llegar a señalar un sesgo ecomorfológico. Cada una de las formas extremas pertenecería concretamente a uno de los afloramientos, lo que indicaría la presencia de diferentes taxones para cada depósito con roles ecológicos distintos. Respecto al ACP comparativo entre Buenache de la Sierra y las Ollas, los resultados revelan que Rubiesictis gregalis sí se diferencia en el morfoespacio, mientras que el resto de grupos se distribuyen conjuntamente. Al realizar el análisis de función discriminante canónica, se consiguen diferenciar significativamente todos los grupos, excepto la cantera y las ollas. Atendiendo a este ACP comparativo, se puede afirmar que existen diferencias claras entre Rubiesictis gregalis y los TPNI. Tal vez sería necesario inspeccionar de nuevo los TPNI más cercanos al morfoespacio de Rubiesictis para una posible reidentificación como tales. Por otro lado, las nubes de puntos de la cantera y el cerrojón muestran una configuración similar a la vista en el ACP de Buenache de la Sierra, lo que refuerza los resultados obtenidos a pesar del bajo número muestral. Por último, sobre los resultados de la función discriminante canónica entre Buenache de la Sierra y las Ollas, cabe destacar el caso de los ejemplares del cerrojón, que se muestran claramente diferenciados del resto, lo que podría indicar que alguna de estas morfologías, especialmente las extremas vistas en este afloramiento, podrían establecerse como morfotipos o incluso taxones exclusivos de esta localización. Haciendo un breve repaso a los objetivos de este trabajo, respecto a Buenache de la Sierra, cabe señalar que no se observan morfotipos claros, debido a que la muestra se encuentra polarizada por los extremos del CP1. Aún así, existen diferencias entre la cantera y el cerrojón, especialmente sus formas extremas, que podrían constituir futuros morfotipos. Además, no se observan patrones alométricos significativos. Respecto a la comparación entre Buenache de la Sierra y las Ollas, los resultados de estos análisis reflejan lo visto anteriormente en la cantera y el cerrojón. Existen diferencias claras entre el cerrojón y el resto de las localidades, lo que podría indicar un morfotipo exclusivo de este afloramiento. Además, la diferencia taxonómica de Rubiesictis gregalis se manifiesta como diferencias en la forma. Los resultados obtenidos en este trabajo sirven como una primera aproximación a los teleosteos primitivos no identificados del yacimiento de Buenache de la Sierra, así como sientan las bases del estudio de su estilo de vida, modos de nado y ecomorfología, de cara a reconstruir las cadenas tróficas de esta nueva localización, tal y como ya se ha hecho en las Ollas. Asimismo, el hecho de que varios trabajos fin de grado se engloben bajo un mismo proyecto ha demostrado tener numerosas ventajas. Por ejemplo, el trabajo de la estudiante Irene Rodríguez Cano de la biomecánica bucal de la ictiofauna de las Ollas podría aportar importante información para determinar dichos aspectos ecomorfológicos también en el yacimiento de Buenache de la Sierra.
Por último, el estudio detallado de los ejemplares de esta nueva localidad demuestra que comparte numerosas características con las ollas. Por todo esto, es imprescindible retomar en futuros estudios el análisis de la forma en toda la ictiofauna de ambos yacimientos, para así ayudar a la reconstrucción de los aspectos paleoecológicos y entender mejor la macroestructura del ecosistema de humedales continentales presente durante el Cretácico inferior en esta región.